El primer caso de plato compuesto que hablaremos acá en Cartas de Cartay es el pabellón criollo. Por cierto, una investigación que yo hice durante varios años me dio una de las enormes satisfacciones de tratar de descubrir el origen del pabellón criollo. Porque se ha hablado mucho del pabellón criollo. Se ha dicho que es una comida hecha en la época colonial, fundamentalmente producto de la inventiva de las cocineras negras que mezclaban a los alimentos sobrantes de las comidas de sus amos. Se ha dicho también que fue creado el pabellón en el siglo XVII en la ciudad del Tocuyo. Se ha dicho reiteradamente que el pabellón criollo es un plato de la época colonial y definitivamente todo lo que yo he conseguido no está de acuerdo con esas ideas, ¿no? Yo comencé a hacer la investigación en el año de 1998, hace bastante tiempo. Y lo comencé porque leí el libro de Historia de la Alimentación del profesor José Rafael Lovera, amigo, que él decía que no se sabe, se desconoce el origen, la fecha exacta y el origen de la fecha originaria del pabellón. Se sabía que en la culinaria criolla se servían todos los elementos que componen el pabellón, pero de dos en dos, nunca de tres en tres. Por ejemplo, se servía el arroz con la caraota negra, se servía la carne frita con tajada, se servía las caraotas negras con arroz, etc. Se servían, pero nunca con un plato compuesto. A partir de allí, un plato en el cual participaran los 4 elementos que conforman el pabellón criollo, es decir, las caraotas negras, el arroz, la carne y complementariamente con las tajadas, que se convirtió ya en un elemento que ya no es un elemento secundario, sino es parte constituyente, diríamos, del plato por derecho propio. Entonces, a partir de allí yo comencé a hacer investigación y recuerdo que me reía mucho porque yo decía que yo vivía como en el siglo XIX, porque yo leía durante 3 o 4 horas diarias, durante varios años, leí todos los periódicos caraqueños de la época y que tenían circulación nacional o incluso local, ¿no? Toda la colección, me leí completa la colección del Cojo Ilustrado, que va desde 1892 a 1915, una de las revistas más extraordinarias que yo he leído en América Latina, y muy bien impresa y ilustrada. Herrera Irigoyen fue el encargado de esa maravilla. Bueno, le decían el Cojo, de ahí viene el nombre del Cojo Ilustrado. Y comencé a hacer esa investigación tanto en la biblioteca de Tulio Febres Cordero. Todo el mundo, por lo menos en los Andes, saben que don Tulio Febres Cordero es una de las personas más ilustradas, montó una extraordinaria biblioteca, hemeroteca en Mérida, que luego fue organizada por la Biblioteca Nacional en el Parque La Isla, y después tuvo una sede nueva en el centro de la ciudad de Mérida. Bueno, yo era asiduo visitante diario, desde el lunes al sábado en la mañana, visitaba la Biblioteca Tulio Febres Cordero del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. En las vacaciones, cuando viajaba a Caracas, me metía a estudiar, a investigar en los fondos bibliográficos de la Biblioteca Nacional, una extraordinaria biblioteca. Y bueno, y que incluso fue abandonada prácticamente. Me han dicho, no me consta, me han dicho, porque tengo años sin volver a esa biblioteca, me han dicho que ha sido abandonada, que no se le ha prestado
el cuidado tan especial que dedicaba la fundadora o la reconstructora, que era Virginia Betancourt. Bueno, lo cierto es que allí era que yo investigaba, en esas dos grandes bibliotecas. Cada vez que tenía posibilidad de viajar a otra ciudad, me metía en las bibliotecas públicas buscando información, buscando información. ¿Y qué fue lo que conseguí sobre el pabellón? Primero, que el pabellón nació en el siglo, a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Segundo, que hay muy pocas menciones del pabellón, muy pocas menciones del pabellón en los periódicos. Y hay un tesoro en los periódicos de Caracas, como La Opinión Nacional, los periódicos de Caracas del siglo finales del siglo XIX, que ponían en las ediciones del fin de semana, ponían los menús que ofrecían los principales restaurantes de la ciudad. Ahí yo buscaba siempre el pabellón, nunca lo conseguí. Incluso el corazón me saltó como dice, de alegría cuando me conseguí que habían inaugurado en el año 1892, a finales del año 1892, un restaurante llamado el Pabellón Nacional. Pues salté de alegría. Ahí estaba la solución. Y me metía todo el tiempo buscando ese Pabellón Nacional y sus menús, y nunca apareció. Y me sentí muy defraudado, porque si existía un restaurante llamado el Pabellón Nacional en Caracas, lo más lógico es que el plato estrella de ese restaurante, el plato estrella del menú de ese restaurante fuera el Pabellón Nacional. Yo no, sin embargo, no fue así. No apareció a finales del... Y no solamente en los periódicos, lo busqué también en otras fuentes bibliográficas. Una de esas, por ejemplo, es una que me daban pistas, pero nunca me dieron la respuesta. Una pista me la dio un viaje que hizo Carl Sachs, que era un médico alemán que viajó por Venezuela en el año, entre más o menos el año 1877, 1878, y en el libro que se llamaba En los trópicos, señaló que él había comido un plato llamado compuesto, había comido un plato llamado compuesto formado por arroz y carne frita, pero más nada, no tenía las caraotas negras, casi era pabellón, pero no era. Luego busqué más o menos una especie de recetario que tenía José Antonio Díaz, que se llamaba El agricultor venezolano, el libro del agricultor venezolano, de 1861, buscando el pabellón. Y por supuesto buscaba también la hallaca. No conseguí el pabellón, no lo conseguí. En otro trabajo que para mí era extraordinario como fuente, que fue el libro de Venezuela pintoresca e ilustrada, de uno de los grandes intelectuales de Venezuela, que era Miguel Tejera, que escribió el libro en 2 tomos, 1877, buscando también muchísimo. Ahí había una especie de referencia general de todos los platos más importantes de Venezuela, región por región, y sin embargo no aparecía el pabellón caraqueño. O sea que no conseguí información del pabellón caraqueño. Hasta que me conseguí un poema escrito, se los voy a leer, un poema escrito por Hopin, que era Francisco Pimentel, un poeta muy querido en Caracas, que murió de 83 años, vivió entre 1859 y 1942, y escribió un canto al pabellón, en 1916-17. No, es una fecha imprecisa de esos años, pero en el cual habla por fin del pabellón criollo. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Que para mí es muy importante ese poema, porque ese poema me dio la pista para saber que para poder lograr una especie de rango o de
o de período en el cual el pabellón debió haber nacido. El pabellón no nació en el año 1916, porque ya decía Hopin, el Jobo, Pimentel decía que existía el pabellón. Y ese es el poema que les voy a leer. Quiere decir que el pabellón nació entre 1896, porque lo busqué y todavía no aparecía, pero me imagino que nació entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Quiere decir que en el lapso entre 1900, 1899, 1914 o 15 nació el pabellón. Ahora, tiene que haber nacido más cerca de principios del siglo XX. ¿Por qué razón digo eso? Porque oigan el poema. El poema de Hopin dice, el poema se llama Canto al Pabellón, 1917, 16 o 17. Todo aquel que haya comido en restaurantes baratos de los populares platos debe haber el nombre oído. Las caraotas que, fritas, son manjar del proletario, llámense aquí de ordinario negritas. Mas si las sirven guisadas, resultan algo más finas, pues entonces son llamadas carolinas. Y si la mitad le amputo y añado de arroz el resto, ya tengo un plato compuesto, medio luto. Es de épocas remotas el plato de sensación, carne, arroz y caraota, pabellón. Y si agregar se le manda al plátano otra sección, es entonces pabellón con baranda. Frita y frita con tajada, también es plato de ley y combinación llamada de sota, caballo y rey. Es decir, ahí nos está diciendo muchísimas cosas. Que el pabellón se llamó al principio pabellón, en 1916 era el pabellón, pura y simplemente, seguramente era el pabellón caraqueño, le decían también pabellón caraqueño, pero es un plato que derivaba de otros platos que se servían ordinariamente en los restaurantes caraqueños. Uno era un plato llamado el medio luto, que era arroz con caraotas negras. Pero si usted pedía las caraotas aparte, esas caraotas le decían negritas. Y si usted las pedía guisadas, le decían carolina. Y entonces, y el pabellón, que era carne, arroz y caraotas, si se le ponía tajadas de plátano maduro, frita, se llamaba pabellón con baranda. Pero que la gente lo pedía no utilizando varios nombres. Un nombre que los pedía era sota, caballo y rey. Dame un sota, caballo y rey. Y entonces le servían pabellón. Ahora bien, con el pabellón pasaron dos cosas. Una es que el nombre pasó de pabellón caraqueño a pabellón criollo. ¿Cuándo comenzó ese traslado del nombre de pabellón caraqueño a pabellón criollo? Bueno, con el establecimiento de la época, o mejor dicho, del movimiento estético literario del criollismo. ¿Cuándo se produjo eso? Se produjo más o menos en 1916. ¿Por qué decimos que se produjo en 1916? Estoy buscando una información acá porque es muy importante que la publicación de una novela de Luis Manuel Urbanez Achel Paul, que se llama En este país, que es la primera, inaugura el movimiento el criollismo en Caracas, en Venezuela. Pero en 1948 se produjo un acontecimiento muy importante, que fue el que un poeta, uno de los más grandes poetas venezolanos, Juan Liscano, que organizó una especie de fiesta de la tradición en Caracas, en el nuevo circo de Caracas, para la toma de posesión del presidente Rómulo Gallego, que fue presidente electo en el año de 1947
48 toma posesión y en homenaje a Gallego, que era el gran escritor de la novelística venezolana y que había escrito para cada región una novela, él con homenaje buscó todas las danzas folclóricas, los cantos de toda Venezuela, del folclore venezolano, y los trajo para hacer una gran presentación en que era la fiesta de la tradición, en el nuevo circo de Caracas, que quedaba en el centro de Caracas. Y entonces fue la gran fiesta. Y ahí los caraqueños por primera vez, según dicen los artículos del año 48, los caraqueños por primera vez veían la música folclórica de todo el país, oían los cantos. Eso fue la fiesta del joropo, la fiesta del tamunangue, de las diferentes, ¿cómo se llama? Bailes y danza, y las canciones de la Venezuela, diríamos, regional. De todas las regiones de Venezuela vinieron representantes para la gran fiesta de la tradición organizada por... Y en esa época, yo creo que fue la época entre 1916, otra vez volvemos los periodos, hasta 1948, que el pabellón caraqueño cambió de nombre y se convirtió en pabellón criollo. ¿Por qué? O pabellón nacional. ¿Por qué? Porque salimos nosotros diríamos, del concepto imaginario de Caracas y pasamos a un concepto imaginario mayor, a otro nivel, que sería el de la nación. Es la fecha en la cual la cultura nacional comienza a agarrar forma con las manifestaciones, diríamos, que se realizaron en esa época. Entonces, tenemos el pabellón criollo, que se convirtió de pabellón criollo, dejó de ser pabellón caraqueño para ser pabellón criollo más o menos entre 1916 y 1948. O sea, supongamos que fuera el 40, el cambio de nombre. También sabemos, no solamente por las búsquedas de los periódicos, búsqueda hemerográfica, que el pabellón no nació sino entre 1900 y 1900 tanto. Y también sabemos que el pabellón se convirtió en un plato comido en todas partes del país, más o menos hacia 1940. O sea, ahí tenemos alguna información, pero dejando definitivamente que el pabellón no nació en Tocuyo en el siglo XVII, que el pabellón no es comida hecha de sobras, que el pabellón es un plato que tiene categoría de plato compuesto y es una creación del siglo XX. En ese tiempo también nació otro plato, otra preparación muy importante, al cual le hizo un seguimiento periodístico extraordinario Miro Popic, que es el pan de jamón. O sea que nacieron esos dos. El pan de jamón, según nos dice a nosotros Miro Popic, que nació en Caracas y luego se expandió, y el pabellón, que es la investigación que yo realicé para poner, diríamos, para salvar o para eliminar todas las dudas que había con respecto al nacimiento del pabellón. Ahora bien, la última cosa del pabellón es que, ¿por qué pabellón? Si ustedes buscan en el diccionario, las palabras tienen dos dimensiones o dos significados. Uno es el significado denotativo, toda palabra, el denotativo, y el otro es el connotativo. El denotativo es el que se encuentra en los diccionarios. Si ustedes buscan pabellón en los diccionarios, se van a dar cuenta de que tiene muchas acepciones, desde un campamento militar hasta el pabellón de la oreja, pero también es equivalente a la bandera, a una bandera. Entonces el pabellón nacional es la bandera nacional. Ahora, el pabellón y la parte connotativa es que yo digo, y generalmente lo dicen también otros, que
la presentación simbólica o el pabellón es un plato compuesto con una enorme carga simbólica, como todos los platos compuestos, que son representativos de identidades gastronómicas. Entonces, ¿por qué es un plato compuesto? Porque está formado por 3 componentes principales, que son los 3 colores de la bandera venezolana. Está formado por cuando digo no son exactamente los colores de la bandera, amarillo, azul y rojo, sino el número de colores que son elementos tripartitas que forman la bandera nacional, el pabellón nacional. Uno es el arroz blanco, arroz que es diríamos el aporte de los blancos europeos, aunque viniera del Asia, pero fue introducido por los españoles. El otro es la carne, que no la conocíamos, la carne de res, pero que fue introducida también por los españoles y que desde el punto de vista simbólico representa el aporte indígena por el color. Y por último tenemos la caraotas negra, que por el color negro representa simbólicamente el aporte de los pueblos originarios de África venidos a Venezuela y que conformaron parte y muy importante de nuestro mestizaje étnico, cultural y gastronómico. Entonces, por eso es que yo digo, ahora por supuesto, he leído algunos artículos de gente que dice, qué tontería hablar de que el plato pabellón representa los colores de los grupos étnicos que conformaron nuestro mestizaje gastronómico. A eso voy a responder más adelante, en otro audio. Hasta aquí llegamos con el pabellón. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle clip. Si no, pues hagan comentarios. Siempre serán bienvenidos sus comentarios. Y nos veremos en el próximo segmento de cartas de Cartay, pero esta vez el cartero nos trae la carta colombiana, que es la bandeja paisa. Vamos a hablar de qué es la bandera paisa y cuál es la narrativa asociada a ese plato maravilloso que se llama la bandeja paisa, por qué se llama bandeja, por qué se llama paisa, de dónde viene y por qué representa a Colombia. Bueno, nos veremos en el próximo episodio, la próxima carta de Cartas de Cartay.